La información que llega desde Venezuela, fíjense, Nicolás Maduro en una aparición pública, obviamente las remeras rojas emblemáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, con insignias o lemas que hacen alusión a la figura también de Hugo Chávez Frías, en medio de una escalada de tensión impresionante. Bueno, allí lo vemos apareciendo a Nicolás Maduro con militancia, intentando mostrar algún tipo de respaldo en algún sector de la sociedad, cuando, bueno, bien se sabe que ese apoyo es muy, pero muy magro, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones del año pasado. Pero vayamos a actualizar la información sobre lo que está pasando entre los Estados Unidos y Venezuela y el régimen venezolano. Para empezar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un llamado con Nicolás Maduro. Confirmó este llamado y hubo muchos trascendidos sobre el contenido de la llamada. Esto que voy a contar ahora está en el plano de los trascendidos. La información que surge, hasta ahora, repito, en versiones periodísticas, es que Trump habría ofrecido una suerte de salida del país para Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el hombre que ven acompañando a Nicolás Maduro en pantalla, que es el ministro del Interior, hoy a cargo de las fuerzas, habría ofrecido la posibilidad de salida del país para Maduro, para Diosdado Cabello, para Vladimir Padrino, una figura clave también para entender el control del ejército, para Jorge Rodríguez, para Delcy Rodríguez. Si no salieran del país, se iban a intensificar las acciones contra el Cártel de los Soles, organización considerada narcoterrorista ahora oficialmente por los Estados Unidos desde el lunes 24 de noviembre, que obviamente, según el marco conceptual en el cual Estados Unidos pone esta acción y este despliegue militar, habilitaría una acción en territorio extranjero por parte del ejército de Estados Unidos. Esto porque, repetimos, el Cártel de los Soles, liderado, según la administración de Trump, por Nicolás Maduro, es una organización terrorista extranjera para Estados Unidos. Más allá de que no tenemos confirmado que ese haya sido el contenido de la conversación, sí tenemos algunas cuestiones que han escalado significativamente la tensión y esta idea de que algo puede pasar de manera inminente en Venezuela. Una de esas cuestiones tiene que ver con el anuncio de Donald Trump del cierre del espacio aéreo venezolano. Eso es muy importante, eso sucedió el día sábado y cambió drásticamente la percepción sobre cuán pronto podría darse algo en Venezuela. Después hubo versiones sobre vuelos que llegaban a localidades de frontera, pero eso quedó meramente en el plano de las versiones, ahora descartados, porque incluso se hablaba también en una versión periodística que comprobó no ser cierta, de algún traslado de Maduro hacia alguna localidad, lo cual no fue así. Este es el espacio aéreo de Venezuela, vaciado, absolutamente vaciado. ¿Por qué? Bueno, justamente por el anuncio de Donald Trump y porque incluso lo que estamos viendo prácticamente en la imagen ahora es ni siquiera vuelos internos. Incluso, escuchen este dato porque este dato es muy importante, Rusia canceló un vuelo que llegaba por la mar en la isla Margarita y desvió a ese vuelo a Cuba. Un vuelo que debió aterrizar en Cuba justamente por esta reprogramación a partir del anuncio de Donald Trump. Además, Donald Trump ha dicho que se va a llevar adelante ahora una reunión clave para determinar futuras acciones en Venezuela. Además, se acrecienta, por supuesto, la cantidad de voces que han respaldado el accionar de Estados Unidos, también las voces que han cuestionado este manual de acción por parte de la administración norteamericana. Ahora bien, la gran pregunta es, si se da la salida de Maduro, ¿alcanzará con otorgar esta suerte de puente de plata o puente de salida a los nombres que les acabo de mencionar? ¿O quedan muchos abajo del avión, quedan muchos afuera de esa vía de salida que pueden llegar a generar o sembrar caos en Venezuela en la eventualidad de que se produzca un forzamiento de cambio de régimen? Esta es una de las preguntas. Otra de las preguntas es, ¿qué va a pasar con la principal líder opositora, María Corina Machado, hoy en la clandestinidad? La entrega del Premio Nobel de la Paz es el próximo 10 de diciembre. Les diría que marquen también especialmente esa fecha para seguir este tema. Esto es lo que está sucediendo. Realmente cala la atención a niveles sin precedentes. Por supuesto, ustedes pensarán, bueno, pero ya hubo instancias en las que parecía que iba a haber un cambio de régimen en Venezuela, parecía que Nicolás Maduro se iba a ir del poder. Como esta, con este nivel de presión externa, ninguna antes en los más de 25 años de chavismo en el poder.
años. Tener a ese grupo ¿no? bajo su merced. Es decir, gente que vive del régimen. Sin el régimen, muy probablemente esos miles, tal vez millones de venezolanos no saben demasiado bien qué harán. Claro. También con el método del terror, con el método de la vigilancia. Esto, reiteramos, ocurre, está en vivo, medios venezolanos, habla Maduro en este momento, mientras en Estados Unidos está a punto de reunirse el gabinete de Trump. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. 1 de diciembre, lunes 2025, 4:30 de la tarde. Sol radiante. Se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión. Paz y unión. Qué increíble, ¿no? The peace and the union and the kings. ¿Qué dice? The Venezuela Bolivarian Republic. Le habla The Trump. queens. The peace, the union and the victory forever, victory forever, victory forever. Sí. Le han dictado recién, se ve. La victoria para siempre en inglés. Felicidades. Bueno, si no se tratara de un dictador y un criminal, esto sería gracioso. Un personaje de pacotilla, nefasto. Con un dominio, es un dictador del siglo XX, es una caricatura de un dictador del siglo XX. Nefasto, pero porque ha producido muertos, ha producido torturados, ha producido desaparecidos. Todavía hay un gendarme de la República Argentina bajo las fauces de este régimen narco tirano en el helicoide. Y nadie sabe exactamente cómo terminará esta historia, ¿no? Es realismo trágico latinoamericano. Es increíble. Hola, Walter, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. No imagino, a ver, ayúdame a tratar de entender qué pasa por la cabeza de un venezolano cuando ve esto en este momento que ocurre en Caracas. De todo, Pablo, de todo, porque en este momento no solo lo que ahora estamos hablando, que es el movimiento en el Mar Caribe, que es lo que el desmantelamiento del cártel de los soles que tiene como objetivo el gobierno de Donald Trump, sino que mientras Maduro está haciendo esa payasada ahí, y esto lo ha hecho reiteradamente en diferentes oportunidades, hay más de 1000 presos políticos en los centros oficiales y clandestinos de esta narcotiranía criminal, la mayoría de ellos torturados, como es el caso, como bien mencionabas, del gendarme argentino Nahuel Gallo, pero también de jóvenes. Hay una niña desaparecida de 16 años desde hace más de una semana, no se sabe dónde está. Hay una señora de más de 65 años que fue condenada a 30 años de prisión por un mensaje de WhatsApp. Hay niños que están muriendo de hambre, literalmente, según la organización Cáritas Venezuela, de un informe que salió hace semana y media, hay 35% aproximadamente de los niños menores de 5 años con riesgo real de morir por desnutrición. Todo eso está ocurriendo mientras este criminal se está burlando de la gente ahí, pero se burla además con bastante temor, porque por primera vez estos criminales, estos bárbaros, saben que la presión interna no es la única que tienen, que les da miedo, que los hace que crean que los presiona, que esta vez realmente podrían salir del poder sin una presión externa, que es lo que muchos durante mucho tiempo hemos pedido y hemos dicho, hemos explicado. Esto no es una dictadura convencional, no es un autoritarismo competitivo, esto combina tiranía, esto combina crimen transnacional, esto combina narcotráfico, esto combina terrorismo, y por eso necesitábamos, así como la presión interna que la logramos el 28 de julio, logramos las movilizaciones, logramos grandes actividades, necesitamos una presión externa que termine de ponerle fin a esto que ha sido el oprobio más grande de la historia de Venezuela.
lo que nos estamos preguntando todos los observadores de este largo proceso de degradación que ha sufrido Venezuela y del éxodo masivo de millones de personas es ¿cuál será la hora, ¿no? ¿Cómo será la hora definitiva? ¿Qué espera Estados Unidos? ¿Qué se está negociando en estos momentos? Hay informaciones allá, aquí. Trump se va a reunir ahora con su equipo de gobierno. Dicen que podría haber alguna novedad. Se habla de negociaciones, del exilio de Maduro, que él pide inmunidad para toda su cúpula, que se lo niega rotundamente Trump. ¿Qué informaciones tienen ustedes? Sí, bueno, como bien decías, ahora en 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, Trump se va a reunir con su equipo cerrado sobre este asunto, que es Marco Rubio, Stephen Miller, Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor, es decir, todos los encargados, ¿no? de lo relativo a lo militar en Estados Unidos. En efecto, ellos, Donald Trump y Nicolás Maduro, tuvieron una llamada hace más de una semana. En esa llamada, Maduro pidió amnistía, pidió tiempo, además, cosa que Trump le negó. Dijo, no hay tiempo, te tienes que ir lo más pronto posible, tú y la nomenclatura de esta narcotiranía. Pidió también, bueno, que le permitieran libertad, que le permitieran a los suyos. El problema acá, Pablo, es que cuando hablamos del chavismo, cuando hablamos de este régimen criminal, no hablamos de un pequeño grupo, no, esto es más heterogéneo. Cuando ocurre acá, cuando la llamada la tiene Maduro con Trump, entonces Diosdado Cabello dirá, ¿y yo con quién hablo? ¿No? Claro. Y Jorge Rodríguez y Elsie Rodríguez dirá, ¿y yo con quién hablo? Entonces eso también es lo que complica acá la situación, pero yo creo que el tiempo se está acabando, y esto por primera vez yo lo digo así, yo nunca he sido maximalista en este sentido, pero creo que el tiempo se está acabando. Por un lado, porque para los venezolanos esto ya tiene demasiado, y reitero, aquí tenemos que partir siempre de algo. Ya nosotros decidimos el 28 de julio del año pasado un cambio de régimen, decidimos ser libres, y además se está acabando porque ya Estados Unidos tiene 3 meses de este despliegue, así que tiempo suficiente para negociar ha tenido el chavismo. Claro, si me permitís, mientras está ocurriendo todo esto en vivo, las imágenes que tenemos enfrente en el medio de la pantalla, es lo que ocurre a esta hora, 1 hora menos, en Caracas. Es un acto del chavismo. Siempre se me ocurre esa frase, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. De lo que carece Maduro es de fortaleza, de lo que carece Maduro en este momento es de tranquilidad y de paz. Vive un infierno porque sabe que está a punto de desatarse un infierno sobre sí. No se me ocurre una imagen más parecida a la... No sé cómo será el final. No estamos hablando de simetrías en la historia, pero de Saddam Hussein en su momento, porque los dictadores, más sangrientos o menos sangrientos, no importa dónde sea, tienen una misma matriz, ¿no? Esta matriz que intenta ser magnética hasta el último minuto, y de pronto el régimen se desploma, se desmorona. El punto es, ¿qué va a pasar con esas miles y miles de personas que han vivido del régimen, que se han convertido en el régimen? Pero te invito a que repasemos lo que decía Trump hace minutos, cuando confirmaba, o hace algunas horas, cuando confirmaba el diálogo con Maduro. ¿Lo tenemos? Ahí. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. Then can you tell us a little bit No, about I can't do that. Would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Yeah. Nacho, ¿qué acaba de decir? Alguna de las cosas que está diciendo Maduro. Dijo, hace 22 semanas vivimos terrorismo psicológico y atención con esto, tenemos 2 millones de milicias. 2 millones de milicianos sería, claro. Claro, sí, que la milicia venezolana chavista, madurista, tiene 2 millones de personas. 2 millones de personas, exactamente. ¿Qué significan esos 2 millones de personas? ¿Qué son las milicias? ¿Qué es esto? Comandos de comunidad bolivarianos integrales. Walter. Mira, para empezar, el número significa ciencia ficción, ¿no? Claramente Nicolás Maduro no tiene 2 millones de personas que vayan a pelear por él, que vayan a dar la vida por él, ni siquiera los que tiene al lado lo van a hacer. Ahora, las milicias, bueno, que es un modelo, por supuesto, muy cubano, ¿no? Muy soviético, fue armar a personas, en este caso mayormente a personas de edad
avanzada, supuestamente darle entrenamiento militar, lo cual claramente eso no ocurrió así. Y esto no lo hacen para supuestamente enfrentar a Estados Unidos ni a nadie, porque no pueden hacerlo, esto lo hacen para intentar amedrentar a la sociedad venezolana, ¿no? Porque independientemente de que se trate de una persona de 50, 60, 70 años, es alguien armado. Ahora, son armas que difícilmente muchas de ellas se puedan utilizar, ¿no? De hecho, no hay armas suficientes para los militares venezolanos, ¿no? Es difícil pensar que hay armas suficientes también para estas milicias que rayan un poco en la ridiculez. La verdad, como te decía, no hay nadie que genuinamente, si ocurre una escalada militar, vaya a ir a defender a Maduro. Esta es la verdad de lo que está ocurriendo. Maduro se ha mantenido ahí en el poder porque han tenido que enfrentar, y esto lo recuerdo, cuando fui estudiante en las marchas de 2014 o en 2017, justo antes de emigrar, tuvo que enfrentar a jóvenes con escudos de piedra y con escudos de cartón y tirando piedra. Ahora ya no sería eso lo que tendría que enfrentar, ¿no? No es lo mismo. Y quiero dejar algo claro, porque aquí hay un debate que a veces muy ideologizado no es correcto. Si se escala, si se llega al uso de la fuerza, fue porque así lo determinó la propia narcotiranía chavista, porque ganamos una elección, porque hemos ofrecido negociación, porque hemos querido hacer todo de la manera más pacífica posible, porque los venezolanos somos pacíficos, porque no estamos armados. Si esto escala, es porque así lo decidieron ellos, pero tenemos que lograr la libertad, sea del modo que sea. No, tu elocuencia me conmueve porque representa, tengo algunos amigos venezolanos aquí en su exilio y conozco a sus familias y sus vía crucis, cada vía crucis, cada historia, cada uno de ustedes. A ver, nos asomamos a ver qué está diciendo en este momento el narcodictador. Del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre. Ustedes me entienden, ¿verdad? Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo. Cuidado, está preparando jamás cualquier... ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué está diciendo allí, Walter? Pueblo, por favor. No, está amenazando, Pablo. Está tratando de meterle miedo a la gente. No les queda de otra. No les queda de otra. Yo creo que ellos los mensajes de Nicolás Maduro y de Diosdado y de Padrino ya no son un mensaje de resistencia ante lo que puede venir, sino un mensaje de amenaza de salida. Nos están diciendo, si nos vamos a causar más destrozos, porque esos son unos bárbaros, son unos criminales. Pero yo creo que los venezolanos vamos a enfrentar eso con gallardía, como ya lo hemos enfrentado en diferentes maneras. Cuando hablamos del régimen, pero hablamos de las cabezas del régimen, además de Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino, en fin, ¿de cuánta gente hablamos? ¿Quiénes son los responsables del régimen? ¿Cuántas personas? ¿50, 100, 200 personas, 500 personas? No, mira, la cúpula del régimen realmente no serían más de 50, 100 personas, ¿no? Okay. Que son además los encargados, por supuesto, de todo lo militar, en este caso, militar que se une con los crímenes, ¿no? Con los criminales, con los grupos narcoterroristas. Por eso se habla del cártel de los Soles. El cártel de los Soles no es un cártel común, no es como el cártel de Sinaloa o el de Medellín cuando Pablo Escobar. Es algo más heterogéneo, son militares, en este caso generales o algunos coroneles, que en zonas periféricas o en el arco minero del Orinoco, donde además cometen un ecocidio, en las fronteras donde se distribuye la droga, bueno, trabajan con el ELN, con la FARC, con Hezbollah, con cárteles mexicanos, brasileños. Entonces eso es lo que ha mantenido la estructura de represión, la estructura criminal y la estructura económica, además del chavismo.